Buenas tardes a todos, mi nombre es Marino González, soy uno de los representantes de la editorial, así que bienvenidos a todos a esta presentación de este título, El diálogo de la agonía, de Antonio de la Fuente Arjona, que acabamos de publicar en la editorial emeritense de la Luna Libros. Es periodista, trabaja en televisión española, y bueno, somos amigos desde hace mucho tiempo. Entonces yo me enteré que Antonio, además de actor, era escritor y trajo consigo un pequeño libro, El diálogo de la agonía, y me dijo, pues léetelo y a ver qué te parece. Una historia que pasa en un lecho de muerte entre una madre y una hija, y Mar, la madre, el hijo, las hermanas, los personajes de esta obra hablan por sí solos, nos cuentan su historia y nosotros somos unos lectores privilegiados de participar de lo que ellos nos cuentan, de escucharles y de estar ahí. No me puedo terminar, que no puedo con ellos, y libros que no me gustaría terminarlos nunca. Y este libro es uno de estos últimos, ¿no? La única crítica que te tengo que hacer es que es muy cortito y la segunda noche pues no hubo más remedio que terminarlo, ¿no? Y sufrir un poco cuando un libro te gusta, pues es como una pérdida, ¿no? Terminar un libro que te gusta. En un lecho de muerte, Antonio crea unos personajes y crea una realidad hasta entonces desconocida para nosotros, ¿no? Y nos crea un mundo, nos abre un mundo. Ese es el valor que yo creo que tienen que tener cualquier obra literaria, ¿no? Cualquier obra de arte. Que un creador sea capaz de abrirte una realidad diferente que no existe en el mundo, que existía en tu mente, que eso lo compartes, ¿no? Y hasta entonces desconocías ese mundo, ¿no? Y en este libro ocurre, tú desconoces un mundo y no es la voz de Antonio de la Fuente, el quien te lo cuenta, son los personajes, porque los personajes de este libro están vivos, y este es un libro vivo. Es una obra de teatro que bien merecería, ¿no?, llenar los teatros de cualquiera de nuestros escenarios, ¿no?, de este país. Esto ya surge a partir de una noche, vamos, de un día hablando con mi madre, que me cuenta la noche que pasa en el hospital cuidando a mi abuela, agonizando. Y a partir de ahí, mi madre me lo cuenta de una manera como si estuviera, o sea, lo que me encanta es que ella me lo está contando como si siguiera viviendo ese momento. Entonces, está hablando del pasado, pero lo está metiendo en ese presente. Y la forma como ella me lo cuenta es lo que me inspira el hacer esta obra. Es como que de pronto se convierte en algo, un hecho absolutamente teatral. Y eso es un poco lo que me fascinó y donde vi hay una historia para contar. El tema de cómo se mezclan los tiempos verbales al hablar, sobre todo la gente mayor, a mí es algo que siempre me ha fascinado, que tiene además mucho que ver un poco con un leitmotiv quizás en lo que yo suelo escribir desde hace años, que es el tema del lenguaje, que ya está en las obras infantiles, en El ladrón de palabras, está en la última novela, en La palabra de Caín, y está ahora en El diálogo de la agonía. Es la fascinación que me da el lenguaje, todas sus posibilidades expresivas, y cómo en este caso puedes estar mezclando tiempos, el pasado, el presente y el futuro en una misma escena. Eso era un trabajo que para mí era como una aventura a conseguir, ¿no? El llegar a mostrar cómo mi madre lo hacía de una forma absolutamente natural mientras me estaba contando esa noche con mi abuela, y yo era capaz de llevarlo al papel y que eso luego se pudiera. Una obra del 97, que yo escribí ya en el 97, y de pronto ahora tiene una actualidad no buscada con el tema de la memoria histórica, porque cuenta una historia de un desaparecido durante la guerra civil. Sin embargo, esta abuela lo que pide es que se hable, o sea, está en contra del silencio, ¿no? O sea, es muy curioso, en el texto lo que muestra es que precisamente la generación más joven es la que se niega a la libertad, y la generación más mayor, la que vive realmente y sufre más la guerra civil, es la que dice, no hay que callar, hay que hablar, hay que recordar, hay que decir lo que pasó, ¿no? Entonces hay ese conflicto generacional, pero al contrario, siempre se suele mostrar que el conflicto es entre el joven y el adulto, porque el joven es el más moderno, el que pide más libertad, y sin embargo esto lo que muestra es un poco lo contrario, ¿no? También es ese referente de esa gente mayor que representa una forma de vida que, pues, desde luego ya se ha perdido mucho, en el que
el diálogo y la palabra tenía mucho valor. El tema realmente es una tradición oral en la que es importante contar las cosas. No existe la televisión, no existe eso que te lo cuenta otra persona, ¿no? Sino que tiene que ser algo absolutamente participativo en lo que tú me cuentas qué te pasa, lo hablamos, etc. Y esa es un poco la idea que intenta también. Fundamentalmente, el diálogo de la agonía es una obra de personajes femeninos, y los personajes masculinos existen, pues como en la casa de Bernarda Alba, ¿no?, en función de cómo reaccionan ante ellos los personajes femeninos, ¿no? Los personajes masculinos están ahí para que conozcamos más cómo son y cómo eran los personajes femeninos del diálogo de la agonía. Hemos hablado tampoco es una obra de teatro, y claro, el autor también nos explica cómo tiene que ser el escenario, ¿no? Y nada, con 2 trazos, Antonio lo borda, la descripción de cómo tiene que ser el escenario, y tú desde el primer momento ya estás viendo la obra, ya eres espectador, ¿no?, de la obra. Te pone las voces que tú quieres y te ves a esos personajes, y pues bueno, cuando una obra de teatro te gusta, lo que he dicho, ¿no?, es terriblemente agónico terminar este libro, porque te gustaría seguir ahí, ¿no?, escuchándoles y viéndoles y a ver qué pasa ahora y esto cómo lo resuelven, ¿sabes? Te gustaría seguir con ellos muchísimo más tiempo del que... Al final del libro un recurso, ¿no?, que escribe algunas de las partes como si fuera un poema, ¿no? No sé si lo veis desde ahí, ¿no? Como si fuera realmente un poema, pero precisamente creo que para jugar con los silencios, supongo que el actor o el lector debe hacer una pequeña pausa en esa frase que se corta ahí, sin que sea un poema ni muchísimo menos, ¿no? Para jugar con lo no dicho, precisamente, sí, ¿no? Probablemente, ¿no? La idea es un poco, en esa parte es como, porque quien está hablando es un personaje ya agónico, es mostrar cómo también el dolor va rompiendo el diálogo, ¿no? Eso también me parecía muy interesante, llegar a conseguir eso, en el que se muestra esa agonía en la que las frases se van partiendo y va mostrando, claro, también hay esos silencios y tal, pero sobre todo es como el dolor marca el diálogo, como lo parte, lo divide, crea otro diálogo. Muchas gracias a todos por haber venido.